En medio de la inmensa y caótica Ciudad de México, donde millones de personas luchan día a día por sobrevivir, existía una mujer cuyo nombre hasta hace poco pasaba inadvertido para el mundo: Alicia Matías Teodoro. Una mujer de 49 años, madre, abuela, trabajadora. No tenía riquezas, no aparecía en la televisión ni buscaba fama. Era simplemente una más de esas heroínas anónimas que construyen este país con esfuerzo silencioso. Alicia vivía en Iztapalapa, uno de los barrios más poblados y desafiantes de la capital. Allí, entre calles agitadas, transporte abarrotado y el ruido incesante de la ciudad, tejía cada día la historia de su vida. Era una mujer que había aprendido desde muy joven que la vida no regala nada y que lo único seguro es el trabajo honesto. Su jornada comenzaba antes de que el sol se asomara. Preparaba el desayuno con sencillez, organizaba la casa y luego salía a cumplir con su labor como checadora de transporte en el paradero del Metro Santa Marta. Allí, con una libreta en la mano y la mirada atenta, controlaba el flujo de los camiones, vigilaba los horarios y mantenía un orden en medio del caos vehicular. No era un trabajo glamoroso, pero era un trabajo digno, y para ella eso lo era todo. Pero Alicia no solo era una trabajadora incansable, también era una abuela dedicada. Su nieta Azulet, de apenas 2 años, se había convertido en la luz de sus días. Con la inocencia de la infancia y la sonrisa que derretía cualquier corazón, esa pequeña niña era la razón por la que Alicia seguía adelante sin rendirse, aunque la fatiga y las preocupaciones intentaran abatirla. Muchas veces, cuando la madre de la niña no podía cuidarla debido al trabajo, Alicia la llevaba consigo al paradero. No importaba lo difícil que fuera el entorno, lo duro del sol o lo cansado del día, la abuela siempre encontraba la manera de proteger a su pequeña. Le daba dulces, le contaba historias, la acunaba en brazos cuando el sueño la vencía. Era evidente para todos que entre ellas existía un lazo indestructible, un amor incondicional que trascendía cualquier circunstancia. Alicia había trabajado también en el pasado, vendiendo dulces en el mismo paradero. Sabía lo que era ganarse la vida peso por peso, en jornadas largas que muchas veces parecían no terminar nunca. Pero jamás se quejaba. Su mayor orgullo era poder sostener a su familia, ser apoyo en momentos difíciles y, sobre todo, darle un futuro diferente a esa niña que corría y reía a su lado. La vida de Alicia parecía la de tantas otras mujeres trabajadoras de México: levantarse temprano, ganarse el pan, cuidar de los suyos y volver a casa al final de la jornada. Pero lo que nadie imaginaba era que el destino la estaba preparando para un momento decisivo, un instante en el que su vida entera se condensaría en un solo acto, un instante que revelaría al mundo la magnitud de su amor y su valentía. El 10 de septiembre de 2025 comenzó como un día cualquiera. Alicia llegó puntual a su trabajo, saludó a sus compañeros, observó a los choferes de las rutas y se concentró en su labor. Faltaban apenas 10 minutos para que terminara su turno. Todo parecía rutinario, tranquilo, sin novedades. Su nieta Azulet jugaba a su lado, como tantas otras veces. Lo que ni ella ni nadie sabía era que, en cuestión de segundos, la vida daría un giro brutal. Una tragedia se avecinaba. Y en esa tragedia, la abuela humilde y trabajadora demostraría de qué está hecho un corazón que late por amor. El reloj marcaba las últimas vueltas de su turno. Eran alrededor de las 3:45 de la tarde del 10 de septiembre de 2025. Alicia, cansada pero tranquila, se disponía a cerrar su libreta de control. Su nieta Azulet, inquieta como cualquier niña de 2 años, jugaba a unos metros de ella, tarareando canciones infantiles sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. De pronto, un estruendo sacudió el lugar. Un autobús de la Ruta 14, cargado con pasajeros, perdió el control al descender por la pendiente que desemboca en el paradero de Santa Marta, Acatitla.
Los testigos recuerdan ese instante como una escena sacada de una pesadilla. Un vehículo desbocado, los frenos inexistentes, los gritos desgarradores de quienes vieron acercarse la tragedia. El camión avanzaba a toda velocidad directo hacia la zona donde Alicia y su nieta se encontraban. La multitud entró en pánico. Algunos corrieron, otros se paralizaron y el caos estalló en segundos. Alicia levantó la vista y lo entendió de inmediato. El autobús venía directo hacia ellas. En ese momento no tuvo tiempo de pensar en nada más que en lo esencial. No pensó en su vida, no pensó en el dolor, no pensó en el miedo. Solo pensó en una cosa: Azulet. Con un reflejo que parecía guiado por la fuerza del instinto más puro, Alicia tomó a su nieta en brazos. El rugido del motor desbocado se mezclaba con los gritos de la gente, pero en ese instante todo pareció detenerse. Ella corrió con todas sus fuerzas, empujando a la niña hacia un espacio seguro, lejos de la trayectoria de aquel monstruo de metal. Los segundos se volvieron eternos. El destino parecía haber detenido el tiempo para dar testimonio de un acto de amor absoluto. Alicia logró arrojar a su nieta a un punto seguro, salvándole la vida, pero el autobús no se detuvo. El impacto fue brutal, y la abuela quedó atrapada bajo las llantas y el peso del vehículo. El silencio que quedó después del choque fue tan desgarrador como el estruendo mismo. La gente se acercó corriendo, algunos lloraban, otros gritaban desesperados pidiendo ayuda. Y allí, en medio del polvo, los vidrios rotos y el humo, yacía Alicia Matías Teodoro, la mujer que acababa de darlo todo por salvar a su nieta. Los paramédicos llegaron minutos después. Azulet, aunque asustada y llorando, estaba ilesa. No tenía ni un rasguño grave. Había sido salvada por ese último acto de valentía de su abuela. Los rescatistas lucharon por sacar el cuerpo de Alicia de entre los fierros retorcidos, pero su destino ya estaba sellado. La noticia corrió rápidamente. Una abuela muere tras salvar a su nieta en accidente del transporte en Iztapalapa. Y lo que para algunos fue solo un titular más en medio de la violencia urbana, para muchos otros, se convirtió en el símbolo de algo mucho más grande. El poder del amor incondicional, la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede brillar con luz propia. Ese día, una mujer sencilla, sin riquezas, sin fama, se transformó en heroína inmortal, porque el verdadero heroísmo no se mide por el poder, ni por los títulos, ni por los reflectores. Se mide por la capacidad de poner la vida de otro por encima de la propia. Y eso fue exactamente lo que hizo Alicia. Cuando la noticia del accidente comenzó a circular, el barrio entero de Iztapalapa se estremeció. Era difícil de creer. La mujer que cada mañana saludaba a los choferes con una sonrisa cansada, la que caminaba tomada de la mano de su nieta, la que vendía dulces para completar el gasto, se había convertido en protagonista de un acto heroico que pronto sería contado en todos los rincones del país. En su casa, la noticia cayó como un rayo. La familia de Alicia no podía contener las lágrimas. Su hija, la madre de Azulet, recibió la llamada que ninguna madre quiere escuchar. Tu mamá tuvo un accidente, pero salvó a tu hija. El dolor y el alivio se mezclaron en un torbellino imposible de explicar. Había perdido a su madre, su apoyo, su ejemplo, pero había conservado lo más sagrado, la vida de su pequeña. Los vecinos, quienes la conocían como Doña Alicia, no podían dejar de repetir lo mismo. Ella siempre fue así, una mujer entregada, valiente, que daba todo por su familia. Muchos recordaban cómo en más de una ocasión la habían visto cargar a su nieta con una mano y trabajar con la otra, o cómo no dudaba en compartir lo poco que tenía cuando alguien lo necesitaba. En el paradero de Santa Marta, donde todo ocurrió, el silencio se transformó en homenaje. Los trabajadores, choferes y usuarios comenzaron a dejar flores, velas y mensajes en el sitio del accidente.
Una pared improvisada se llenó con palabras escritas en hojas de papel. Gracias, doña Alicia. Su amor salvó una vida. Su valentía nunca será olvidada. La historia se esparció como fuego en redes sociales. Las imágenes del lugar y los testimonios de testigos se compartieron miles de veces. Gente que nunca la conoció lloraba al leer lo que había hecho. Madres de todo México la llamaban la abuela valiente, y periodistas destacaban que no se trataba de una tragedia común, sino de una lección de humanidad en medio de la rutina de la ciudad. Pero quizás lo más conmovedor fue el gesto de la pequeña Azulet. Aunque con solo 2 años no alcanzaba a comprender lo que había pasado, repetía una y otra vez: mi abuelita me cuidó. Su inocencia era el recordatorio más puro de que la vida que seguía latiendo era el legado más grande del sacrificio de Alicia. Ese mismo día, la familia tomó la difícil decisión de despedir a su matriarca con dignidad. No era una despedida cualquiera, era un homenaje. El velorio se convirtió en un punto de encuentro donde amigos, vecinos y hasta desconocidos se reunieron para honrarla. Había lágrimas, sí, pero también un profundo orgullo. Todos coincidían en lo mismo: Alicia murió como vivió, cuidando y protegiendo a los suyos. En los pasillos estrechos de Iztapalapa, su nombre comenzó a sonar como el de una leyenda popular. Porque hay historias que nacen del dolor, pero florecen en esperanza, y esta era una de ellas. La noticia del sacrificio de Alicia Matías Teodoro no tardó en llegar a los periódicos nacionales. En cuestión de horas, los principales medios comenzaron a difundir titulares que conmovieron a todo México. La abuela que dio su vida por salvar a su nieta. Alicia, el símbolo de amor en Iztapalapa. El heroísmo silencioso de una mujer común que se convirtió en leyenda. Las imágenes del paradero de Santa Marta, con flores y velas que cubrían la banqueta, aparecieron en noticieros de televisión, portales digitales y periódicos impresos. La historia no era solo un accidente, era una lección. Cada periodista encontraba en Alicia un reflejo del amor más puro y desinteresado. Las redes sociales hicieron lo suyo. Usuarios en Twitter, Facebook e Instagram compartían mensajes como: ella no era famosa, pero hizo lo más grande que un ser humano puede hacer. El amor de una abuela es eterno. Alicia nos recuerda que los héroes verdaderos no usan capa. El caso no tardó en traspasar fronteras. Periódicos en Estados Unidos, Argentina y España comenzaron a difundir la historia. Algunos medios internacionales destacaban cómo, en medio de una ciudad marcada por el caos y la violencia, surgía un acto de amor tan poderoso que parecía sacado de una película. Programas de radio y televisión dedicaron segmentos completos a contar su historia, y no eran simples reportajes, eran homenajes. Los conductores, con voz entrecortada, reflexionaban sobre lo que significaba que una mujer, una abuela de origen humilde, se convirtiera en ejemplo universal de valentía y entrega. Lo más sorprendente fue el impacto en la gente común. Hubo quienes organizaron cadenas de oración por su familia, otros enviaron donativos para apoyar a la pequeña Azulet, y varios colectivos de mujeres y madres resaltaron que Alicia representaba lo que millones hacen día a día: luchar y sacrificarse por sus hijos y nietos, aunque nadie lo vea. En Iztapalapa, los vecinos comenzaron a pedir que se pusiera su nombre a una calle o un mural. Decían: queremos que las nuevas generaciones sepan quién fue doña Alicia. Su historia empezó a ser contada en escuelas como ejemplo de valores. Maestros de primaria relataban a sus alumnos cómo una abuela se convirtió en heroína solo por seguir el impulso más natural: proteger a los suyos. Lo que había comenzado como una tragedia en un paradero de transporte público se estaba transformando en una ola de inspiración que cruzaba fronteras y generaciones. Porque Alicia no solo rescató a su nieta, despertó en miles de corazones la certeza de que el amor verdadero todavía existe, y que incluso en los momentos más oscuros,
Un acto de valentía puede iluminar al mundo entero. Cuando el eco de la noticia empezó a calar en la sociedad, algo poderoso ocurrió. La historia de Alicia dejó de ser solo un relato individual para convertirse en un legado colectivo. En Iztapalapa, los vecinos organizaron la primera velada en honor a la abuela heroína. Decenas de personas, algunas que ni siquiera la conocían, llegaron con flores, velas y mensajes escritos a mano. Gracias por enseñarnos lo que significa amar sin miedo. Tu valor nos inspira a todos. En cuestión de días, aquel improvisado altar en el paradero de Santa Marta se transformó en un santuario de memoria. El movimiento no se detuvo allí. Jóvenes de la comunidad crearon murales con su rostro sonriente, acompañados de frases que resumían lo que ella representaba. El amor vence al miedo, o las verdaderas heroínas viven en nosotros. Las paredes grises se llenaron de color, y cada trazo era un recordatorio vivo de que la valentía de Alicia no podía quedar en el olvido. Las instituciones locales también respondieron. Algunos colectivos de mujeres propusieron que el Día Internacional de la Mujer en la zona se conmemorara con su nombre, resaltando que Alicia no solo simbolizaba a una abuela, sino a miles de mujeres que día tras día sostienen a sus familias con sacrificio, muchas veces en silencio. Incluso universidades y colegios comenzaron a invitar a familiares de Alicia a compartir su historia con estudiantes. No era una clase más, era una lección de vida, que la grandeza no está en acumular riquezas, sino en la capacidad de darlo todo por amor. Profesores contaban que, tras escuchar la historia, alumnos se emocionaban hasta las lágrimas y reflexionaban sobre sus propios vínculos familiares. En redes sociales surgió un movimiento bajo el hashtag Valentía como Alicia, en el que miles de personas compartían pequeñas acciones de amor y solidaridad inspiradas en ella, desde quienes ayudaban a un desconocido en la calle, hasta madres que contaban cómo se sacrificaban día a día por sus hijos. Alicia se convirtió en símbolo, en un espejo donde todos podían ver lo mejor de sí mismos. La trascendencia fue tal que incluso organizaciones civiles propusieron programas de apoyo a adultos mayores con el nombre de Alicia Matías Teodoro. El argumento era claro: si una abuela fue capaz de tanto, ¿cómo no cuidar y valorar a todas las abuelas del país? El recuerdo de Alicia se transformaba así en acción, en movimiento social, en cultura de amor. Su vida, marcada por la sencillez, se había convertido en un faro que inspiraba a comunidades enteras a rescatar valores que parecían olvidados. Y mientras su nieta Zuled crecía, llevaba consigo el peso y el orgullo de una historia que nunca se borraría. Porque cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Alicia, no lo hacía con tristeza, sino con orgullo y gratitud. La mujer que había dado su vida por amor ahora vivía en murales, en marchas, en oraciones, en hashtags, en canciones y en corazones. Alicia ya no era solo una abuela de Iztapalapa. Alicia se había convertido en un símbolo universal de amor y valentía. El nombre de Alicia Matías Teodoro ya no se limitaba a los confines de su barrio en Iztapalapa. Su valentía comenzó a viajar, primero en las redes sociales, luego en periódicos digitales y finalmente en noticieros internacionales. Lo que había empezado como un acto local de amor y sacrificio se transformó en un mensaje universal que tocaba fibras en lugares lejanos. En Argentina, un medio televisivo dedicó un reportaje a la abuela mexicana que dio la vida por su nieta. En España, colectivos de adultos mayores la citaron como ejemplo en conferencias sobre envejecimiento activo y la importancia de reconocer la fuerza silenciosa de los abuelos en la sociedad. Incluso en Estados Unidos, programas de radio comunitaria hablaron de ella como una heroína que recordaba la esencia de la familia y la resiliencia. El eco era imparable. La historia de Alicia demostraba que los héroes no siempre visten capas, ni aparecen en películas, sino que están en nuestras casas, sentados en la mesa, preparando la comida, cuidando a los nietos.
Y lo más conmovedor era que cada vez que alguien conocía su historia, despertaba un deseo de actuar con más amor, más empatía, más coraje. Se empezaron a organizar campañas bajo el lema "El amor es valentía", inspiradas en su gesto. Organizaciones en Latinoamérica usaron su ejemplo para enseñar a jóvenes que el verdadero éxito no está en la fama ni en la riqueza, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. En Japón, un grupo de estudiantes universitarios que estudiaba el impacto de las historias virales en la cultura global, eligió el caso de Alicia como símbolo de cómo un relato personal puede generar cambios colectivos. Para ellos, Alicia representaba lo que llaman Kokoro no Chikara, la fuerza del corazón. Mientras tanto, la nieta de Alicia, Azulet, empezaba a crecer con una certeza profunda. La vida de su abuela había salvado la suya, y su deber era honrar ese sacrificio con una existencia significativa. Comenzó a hablar en colegios, contando lo que había sucedido y explicando cómo el amor de una abuela puede trascender la muerte. Sus palabras, sencillas pero cargadas de emoción, dejaban a todos con lágrimas en los ojos. La historia también llegó a los escenarios religiosos. Pastores, sacerdotes y líderes espirituales de distintas creencias contaban la historia de Alicia en sus sermones, resaltando el amor como la fuerza más poderosa de la humanidad. No importaba si se hablaba desde un púlpito, una mezquita o un templo, la esencia era la misma. El amor incondicional es capaz de cambiar el mundo. De pronto, el legado de Alicia no pertenecía solo a Iztapalapa ni a México, sino a toda la humanidad. Se había convertido en símbolo de esperanza en un mundo que tantas veces parece lleno de noticias oscuras. Y mientras su nombre cruzaba mares y océanos, su memoria seguía encendiendo corazones, como si cada relato pronunciado fuera otra chispa que encendía una llama. Porque cuando alguien da la vida por amor, esa historia nunca muere. Se convierte en semilla eterna. El sacrificio de Alicia Matías Teodoro no se quedó en la memoria como una simple anécdota conmovedora. Su historia empezó a sembrar frutos concretos en la sociedad. Lo que en un inicio parecía solo un relato íntimo, familiar y doloroso, pronto se convirtió en bandera para causas más grandes. En México, asociaciones civiles comenzaron a usar su nombre para campañas de concientización sobre la importancia de los adultos mayores. Carteles con la frase "Todos llevamos un héroe en casa" mostraban su rostro sonriente junto a su nieta. Estas campañas no solo buscaban honrar su memoria, sino también abrir los ojos de miles de familias. Los abuelos no son una carga, son el corazón de muchas vidas. Algunas comunidades empezaron a organizar redes de apoyo para abuelos cuidadores, reconociendo que, como Alicia, muchos sostienen en silencio el futuro de sus nietos. Estas redes brindaban ayuda económica, psicológica y legal, y se impulsaron programas en los que los jóvenes escuchaban y aprendían de la sabiduría de los mayores. Su nombre también llegó a la política. En el Congreso mexicano, un grupo de legisladores mencionó la historia de Alicia para presentar un proyecto de ley orientado a mejorar la protección y beneficios sociales para adultos mayores que se hacen cargo de sus nietos. Aunque el debate fue largo y complejo, el hecho de que su nombre apareciera en un recinto oficial fue la prueba de que su sacrificio trascendía lo personal. Se estaba convirtiendo en un símbolo de justicia social. En el plano internacional, ONG de distintos países comenzaron a incluir su historia en conferencias sobre derechos humanos. En Naciones Unidas, durante una sesión dedicada al papel de los adultos mayores en las comunidades, se mencionó el caso de Alicia como ejemplo de resiliencia y amor intergeneracional. Pero lo más impactante no fue solo el nivel político o institucional, fue el cambio en las personas comunes. Historias comenzaron a multiplicarse. Nietos que visitaban más seguido a sus abuelos, familias que volvieron a reunirse después de años de distanciamiento, jóvenes que, inspirados en Alicia, decidieron dedicar más tiempo a cuidar a quienes los habían criado.
En colegios y universidades, los profesores contaban la historia de Alicia como ejemplo de valores universales, y cada vez que un estudiante escuchaba su nombre, algo se removía en su interior. Comprendían que el verdadero amor no se mide en palabras, sino en actos, y que la vida tiene sentido cuando somos capaces de darlo todo por quienes amamos. Mientras tanto, Azulet, la nieta salvada por Alicia, se iba transformando en portavoz involuntaria de este legado. En charlas públicas, levantaba la voz para recordar que la vida de su abuela no había sido en vano. Sus lágrimas eran acompañadas por la emoción de quienes la escuchaban, y sus palabras simples pero profundas quedaban grabadas en los corazones. Mi abuela me dio vida 2 veces, el día que nací y el día que me rescató. Mi misión es honrarla viviendo con amor, como ella me enseñó. El eco de esa frase se volvió viral en redes sociales. Miles de usuarios compartían imágenes con la cita y la fotografía de Alicia, acompañada de mensajes como "El amor es valentía" o "Todos podemos ser como Alicia". Así, la abuela mexicana que un día arriesgó su vida por su nieta, se convirtió en algo mucho más grande. Una chispa que inspiró leyes, campañas, movimientos sociales y sobre todo corazones transformados. Su historia estaba dejando claro un mensaje eterno. Los héroes verdaderos no buscan gloria ni fama, actúan por amor, y ese amor es lo que al final cambia al mundo. El tiempo pasó, pero la huella de Alicia Matías Teodoro nunca se borró. En su barrio, en su comunidad, en su país y más allá, su nombre seguía brillando como un faro de amor y valentía. La casa humilde donde había vivido se transformó en un punto de encuentro para recordar su historia. Los vecinos pintaron un mural en la fachada con la imagen de Alicia, sosteniendo la mano de su nieta, rodeada de flores como símbolo de vida y esperanza. La gente pasaba por allí y se detenía, algunos para rezar, otros para reflexionar. Niños de las escuelas cercanas visitaban el mural y escuchaban a los maestros contar cómo una mujer sencilla, sin superpoderes ni riquezas, había hecho un acto tan extraordinario que conmovió al mundo entero. Con los años, la historia de Alicia se convirtió en materia de inspiración para escritores, periodistas, cineastas y artistas. Se publicaron libros y documentales que narraban su sacrificio, no como un hecho trágico, sino como un ejemplo luminoso de lo que significa amar sin condiciones. Su nombre dejó de ser solo el de una mujer, para convertirse en sinónimo de valentía y amor infinito. Pero quizás el homenaje más hermoso vino de Azulet, la nieta a quien Alicia rescató. Ya adulta, decidió dedicar su vida a ayudar a otras familias vulnerables, fundando una organización llamada Manos de Abuela, enfocada en apoyar a los adultos mayores que crían a sus nietos en situaciones difíciles. En cada discurso, Azulet repetía: "El sacrificio de mi abuela no se quedó en mí. Ella me enseñó que el amor verdadero se comparte y yo quiero multiplicarlo". La organización creció rápidamente, llegando a distintas partes del país, y muchas personas encontraron esperanza gracias a esa red de apoyo que nació del amor de una sola abuela. En redes sociales, cada año, el aniversario de la partida de Alicia se convirtió en tendencia. Miles de personas compartían mensajes con el hashtag Legado de Alicia, recordando su historia y prometiendo vivir con más amor, con más entrega, con más valentía. Y así, Alicia se convirtió en algo mucho más grande que una persona. Se convirtió en un recordatorio eterno de que el verdadero heroísmo no necesita fama, ni poder, ni riquezas. El verdadero heroísmo se construye en el silencio del amor, en la capacidad de entregar la vida por quienes amamos. Hoy, cuando hablamos de grandes héroes, solemos pensar en guerreros, presidentes o figuras famosas. Pero la historia de Alicia Matías Teodoro nos recuerda que muchas veces los héroes son invisibles, que viven entre nosotros, que cocinan, que trabajan, que sonríen, y que un día, sin pensarlo, hacen algo tan extraordinario que cambian el curso de la historia. Su ejemplo sigue vivo, porque los actos de amor nunca mueren.
Y aunque Alicia ya no está físicamente, su espíritu habita en cada nieto que agradece a sus abuelos, en cada familia que se une de nuevo, en cada persona que decide amar un poco más. Al final su mensaje es simple pero poderoso. El amor es la fuerza más grande del mundo. Es capaz de vencer el miedo, de cambiar destinos y de trascender el tiempo. Y así, la valiente abuela mexicana que rescató a su nieta se transformó en una leyenda de amor eterno, un faro que seguirá iluminando a generaciones enteras.